Fue la casa lo que los atrajo. Un centinela de ladrillo de pie estoicamente en una calle tranquila de Enfield, Londres. Desde afuera era poco notable, solo otra casa en una larga fila de estructuras idénticas, resistiendo la persistente llovizna inglesa con una dignidad tranquila. Pero dentro de sus paredes se agitaba un tipo diferente de vida. La casa respiraba por la noche, sus inhalaciones el crujido de las tablas del suelo que se asentaban, sus exhalaciones el suspiro del viento a través de los marcos sueltos de las ventanas. Esta era una casa con una historia grabada en su yeso y madera, un lugar que se aferraba a los recuerdos con un agarre posesivo, negándose a soltar las penas. El aire dentro se sentía pesado, denso con historias no contadas y una palpable sensación de espera. La familia Hodgson, inconsciente de la malevolencia arraigada de la casa, solo vio una solución a sus problemas. Peggy, una madre soltera que luchaba por criar a sus 4 hijos, vio la casa del ayuntamiento en el 284 de Green Street como un santuario, un lugar lo suficientemente grande como para contener sus vidas bulliciosas. Era una promesa de estabilidad en un mundo que se sentía cada vez más inestable. Mientras se mudaban a finales del verano de 1977, las risas de los niños llenaron las habitaciones vacías, ahuyentando temporalmente la penumbra. Exploraron cada rincón, su energía juvenil en marcado contraste con el espíritu antiguo y cansado del hogar. Pero a medida que la luz del día se desvanecía y las largas sombras de la tarde comenzaban a extenderse por las alfombras gastadas, la casa comenzó a revelar su verdadera naturaleza, su tranquila vigilancia convirtiéndose en algo mucho más siniestro. La sensación inicial de malestar fue sutil, un sentimiento que podría descartarse fácilmente como los ajustes normales a un nuevo entorno. Era la sensación de ser observado en una habitación vacía, el tenue olor a algo viejo y podrido que desaparecería tan pronto como uno intentara rastrear su origen. Peggy atribuyó los puntos fríos a las corrientes de aire y los ruidos extraños a la vieja fontanería del edificio. Era una mujer práctica, agobiada por las preocupaciones tangibles de las facturas y de poner comida en la mesa. No tenía tiempo para nociones fantasiosas de fantasmas. Quería que esta casa fuera un hogar, un refugio seguro para sus hijos, y estaba decidida a ignorar los susurros tranquilos e insistentes que sugerían lo contrario. La casa, sin embargo, era paciente y tenía otros planes. El vecindario mismo parecía contener la respiración alrededor de la propiedad. Los vecinos lanzaban miradas rápidas y furtivas a la casa, pero rara vez se demoraban. Había murmullos, historias fragmentadas transmitidas en voz baja sobre los extraños sucesos y la infelicidad que parecía aferrarse a la dirección como un sudario. La casa en Green Street tenía una reputación, un folclore oscuro del que los Hodgson aún no estaban al tanto. Se erigía como un testimonio silencioso de la idea de que algunos lugares no son meramente estructuras de ladrillo y mortero, sino que son entidades vivas, capaces de albergar rencores y alimentarse del miedo de aquellos que se atreven a habitar en ellas. Los primeros días fueron como un borrón de desempacar cajas y crear nuevas rutinas. Margaret y Janet eligieron el dormitorio de arriba. Su espacio compartido se llenó rápido de pósters y tesoros personales. John y Billy exploraron el pequeño jardín. Sus juegos eran como una luz de normalidad en el atardecer. Peggy Hodgson se movía entre el caos con una gracia cansada pero decidida. Intentaba unir los diferentes hilos de sus vidas en la tela de un nuevo hogar. A la luz brillante del día, la casa parecía cooperar. Sus ventanas dejaban entrar el pálido sol inglés. Sus habitaciones resonaban con los sonidos de una familia que se acomodaba. Era una paz frágil y pasajera. Una calma antes de la tormenta inevitable. La primera grieta clara en su nueva realidad apareció sin avisar. Empezó con las camas de los niños. Una noche, mientras Peggy los arropaba, Janet y Johnny se quejaron de que sus camas temblaban. Peggy, agotada y dudosa, les dijo que dejaran de jugar.
pero el suave pero constante balanceo siguió. Era un movimiento rítmico y extraño que no podía explicarse por un camión que pasaba o un temblor. Ella misma sintió la vibración, un zumbido bajo que parecía salir del suelo mismo. Era algo pequeño, una pequeña molestia, pero fue la primera nota en una sinfonía de terror que estaba a punto de empezar. Una señal clara de que no estaban solos. Poco después, las cosas extrañas empezaron a pasar más. Se ponían más atrevidas cada noche. Una cómoda en el dormitorio de las niñas se deslizó sola por el suelo. Un mueble pesado se movía con una ligereza imposible, bloqueando la puerta como para atraparlas dentro. Peggy empujó con todas sus fuerzas, pero no se movía. Una fuerza invisible la sujetaba. Cuando por fin logró moverla con la ayuda de un vecino, se deslizó de nuevo a su lugar en cuanto se dieron la vuelta. La casa ya no era sutil, estaba jugando con ellos, probando su valor y mostrando su poder abiertamente. Los ruidos también comenzaron entonces. No los gemidos familiares de una casa vieja, sino ruidos claros e inteligentes. Un golpe fuerte y constante salía de las paredes, viajando de una habitación a otra, como si una mano invisible golpeara el yeso. Empezaba lento, toc, 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 y luego se convertía en un golpeteo frenético y enojado que vibraba por toda la estructura. La familia se acurrucaba en la sala, escuchando cómo los sonidos sin cuerpo los atormentaban desde la oscuridad. La casa estaba despierta ahora, y estaba claro que quería que lo supieran. La bienvenida había terminado oficialmente. El embrujo había comenzado. La entidad en la casa pronto encontró su objetivo principal, Janet Hodgson, de 11 años. La actividad parecía centrarse en ella, siguiéndola de habitación en habitación como una sombra depredadora. Fue a Janet a quien una fuerza invisible arrojó de su cama, aterrizando en un montón en el suelo. Fue Janet quien levitaba mientras dormía. Su pequeño cuerpo flotaba varios pies por encima de su colchón en la oscuridad de la noche. Un espectáculo imposible y aterrador, presenciado por su horrorizada madre. La presencia parecía atraída por ella, alimentándose de su energía juvenil y de su creciente miedo. Se convirtió en un conducto, un recipiente para la ira de la casa, y su inocencia infantil comenzó a erosionarse bajo el implacable ataque sobrenatural. Las manifestaciones se volvieron más agresivas y más personales. Los objetos volaban por la habitación con fuerza violenta, dirigidos directamente a los miembros de la familia. Canicas, ladrillos de Lego. Pero el desarrollo más escalofriante fue la voz. Un gruñido bajo y gutural comenzó a emanar de Janet, una voz que no era la suya. Era la voz ronca y envejecida de un hombre, llena de malicia y dolor. Hablaba en frases cortas y groseras, maldiciendo y amenazando a la familia, reclamando la casa como suya. Esta voz, que parecía salir de la garganta de Janet, era la prueba más innegable de que algo profundamente antinatural estaba en juego. Peggy, ahora desesperada y aterrorizada por la seguridad de sus hijos, pidió ayuda. Llamó a la policía, que respondió a un informe de un disturbio doméstico. Los oficiales presenciaron cómo una silla se movía por el suelo sola, y estaban tan nerviosos que declararon en su informe oficial que no podían explicar el incidente. Peggy contactó a la prensa, y pronto la historia del poltergeist de Enfield fue una sensación nacional, atrayendo a investigadores paranormales escépticos curiosos a su puerta. El terror privado de la familia se convirtió en un espectáculo público, añadiendo una nueva capa de estrés e incertidumbre a su calvario. Ya no eran solo una familia en una casa embrujada, eran un fenómeno. Entre los que respondieron a la llamada estaban Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales estadounidenses cuya reputación los precedía. Enviados por la iglesia para investigar las afirmaciones y determinar si eran un engaño o un caso genuino de actividad demoníaca, llegaron a Enfield con una mezcla de escepticismo profesional y profunda preocupación. Lorraine, una clarividente dotada, inmediatamente sintió un mal profundo y antiguo aferrado a la casa y a Janet.
Ed, el demonólogo inquebrantable, comenzó el proceso metódico de documentar la evidencia. Su llegada marcó un punto de inflexión, escalando el conflicto de un embrujo localizado a una batalla espiritual por el alma de una joven. Mientras los Warrens comenzaban su investigación, la entidad en la casa parecía deleitarse con la nueva audiencia. Sus demostraciones se volvían más teatrales y más aterradoras. Se deleitaba atormentando a los investigadores, volviendo su atención malévola hacia ellos. La presencia se identificó por la voz poseída de Janet como Bill Wilkins, un hombre que decía haber muerto en una silla en la sala de estar. Parecía ser el verdugo principal. Habló de su muerte de quedarse ciego y de una hemorragia. Su voz áspera contrastaba con el rostro juvenil de Janet. La confirmación: Bill Wilkins había muerto en la casa años antes, envió un escalofrío a todos. Lorraine sintió que Bill no era la fuente real del mal, era un peón, una marioneta manipulada por algo más oscuro. Sus habilidades clarividentes le permitieron ver más allá del poltergeist. Comenzó a ver a una entidad demoníaca, una monja horrible, un rostro pálido y cadavérico, ojos amarillos penetrantes. La entidad, vista antes en Amityville, parecía la titiritera que movía los hilos. Era maldad pura, un demonio que siguió a los Warrens hasta Enfield. Balak, la monja demoníaca, era experta en engaño. Usó a Bill como cortina de humo, creó un poltergeist para ocultar sus intenciones, para enmascarar sus verdaderas intenciones, romper la voluntad de Lorraine y corromper el alma de Janet. Balak se manifestó dentro de la casa. Una aparición. El hombre torcido, la figura larguirucha del juguete Zootro. Balak animó a esta criatura a sus movimientos bruscos, y susurros rimados añadieron un horror de cuento retorcido. Fue un ataque psicológico, usando un juguete de niño. La actividad alcanzó fiebre, las cruces giraban al revés. Ed Warren enfrentó a Bill Wilkins, quien se transformó en la monja demoníaca, burlándose. El embrujo pasó a ser un asalto calculado de un demonio poderoso. El tormento implacable cobró un alto precio en toda la familia Hodgson, pero Janet fue quien llevó la peor parte del ataque. Se fue aislando cada vez más. Fue marginada en la escuela, vista con una mezcla de miedo y lástima por su propia comunidad. El control de la entidad sobre ella se hacía más fuerte. A menudo se desmayaba, sin recordar las veces que la voz de Bill Wilkins hablaba a través de ella, o las violentas manifestaciones físicas que ocurrían a su alrededor. Su cuerpo ya no le pertenecía, era un campo de batalla. La tensión física y emocional la dejó pálida y exhausta, una sombra de la vibrante joven que una vez fue. Su miedo era una presencia constante y corrosiva, el terror de no saber cuándo la entidad tomaría el control de nuevo. Peggy Hodgson estaba atrapada en la peor pesadilla de una madre. Observaba, impotente, cómo su hija era agredida física y espiritualmente por una fuerza que no podía ver ni combatir. Su escepticismo inicial había sido brutalmente despojado, reemplazado por un miedo desesperado y que lo consumía todo. Cada crujido de las tablas del suelo, cada parpadeo de las luces, le provocaba un escalofrío de terror. Estaba exhausta y privada de sueño, al borde del colapso. Sin embargo, su instinto maternal la impulsaba a proteger a sus hijos a toda costa. Su súplica de ayuda no era solo un grito para salvar su casa, era un llamado desesperado para salvar la vida de su hija y recuperar a su familia de las garras del mal que había invadido su hogar. La naturaleza pública del embrujo añadió otra capa de tormento. La atención de los medios atrajo a investigadores como los Warren. También trajo una ola de escépticos que acusaron a la familia. Anita Gregory fue particularmente vocal en su creencia de que los niños estaban fingiendo. Surgieron videos que parecían mostrar a Janet doblando cucharas y escondiendo una grabadora. La familia luchaba en dos frentes, contra la entidad dentro de sus paredes y contra un mundo que se negaba a creerles. Este escepticismo público casi descarrila la investigación de los Warren. La iglesia, al ver la evidencia de un posible engaño, les ordenó abandonar el caso.
Por un momento, pareció que los Hodgson fueron abandonados, dejados para enfrentar la Escalating Activity demoníaca por su cuenta. Ed y Lorraine estaban divididos. Sus instintos y las visiones de Lorraine decían que la presencia demoníaca era real y se estaba haciendo más fuerte. Sin embargo, la prueba de fraude era convincente. Fue en este momento de duda y desesperación que la difícil situación de la familia estaba en su punto más crítico. Estaban solos, no creídos, y a merced de una entidad astuta que los aislaba por completo. Ed y Lorraine Warren abordaron el caso de Enfield con su mezcla única de fe y metodología. Ed, el investigador práctico, instaló grabadoras de audio documentando meticulosamente cada golpe, cada objeto en movimiento, cada palabra dicha por la entidad a través de Janet. Realizó entrevistas con la familia, buscando inconsistencias. Su objetivo era reunir pruebas físicas irrefutables que convencieran a la iglesia de la autenticidad del embrujo. Él era el ancla arraigada del enfoque más etéreo e intuitivo de Lorraine, el pragmático que trataba con la prueba tangible de lo sobrenatural. Lorraine, en contraste, se involucró con el embrujo en un plano psíquico. Desde el momento en que entró en la casa, se sintió abrumada por la opresiva oscuridad espiritual. Su clarividencia era tanto un don como una maldición, permitiéndole ver a la monja demoníaca, Balak. Vio la influencia del demonio sobre el espíritu de Bill Wilkins, sintió su intenso odio hacia ella. Lorraine intentó conectar con Janet, comprender la naturaleza de su posesión, ofrecerle consuelo espiritual. También intentó comunicarse con el espíritu de Bill Wilkins, con la esperanza de persuadirlo de que cruzara y cortara su conexión con el demonio. La investigación fue una batalla constante contra el engaño. Balak era un maestro manipulador. Usó todos los trucos para engañar y dividir a los investigadores. Organizaba eventos para que pareciera que Janet los estaba fingiendo, creando deliberadamente evidencia desacreditando a la familia, ahuyentando la ayuda. La entidad sabía que si podía aislar a los Hodgson, podría romper la voluntad de Janet y reclamar su alma. Los Warren tuvieron que examinar capas de desorientación, distinguiendo entre bromas de un niño, gritos de ayuda de un alma perdida, mentiras calculadas de un demonio. Fue un complejo y peligroso juego de ajedrez espiritual. Uno de los momentos clave llegó cuando Ed logró grabar una conversación, Ed con su grabadora, reel to reel, Janet, como Bill, Margaret, supuestamente solas. La grabación capturó a Bill Wilkins expresando su deseo de seguir adelante, lamentando que el demonio no lo dejaría. Esta fue una pieza crucial de evidencia, sugería que Bill no era un espíritu malévolo, sino otra víctima, una marioneta obligada a atormentar a la familia por un poder mayor. Este descubrimiento cambió el enfoque de los Warren, ya no solo exorcizar a un fantasma, se preparaban para una confrontación directa con la entidad demoníaca que mantenía cautivos a Bill y a Janet. El rompecabezas de los sucesos de Enfield comenzó a encajar para Lorraine, pero no en Londres. La clave estaba escondida en su propia casa, en los recuerdos de sus traumas pasados. Estaba atormentada por una visión recurrente, una premonición de la muerte de Ed. En esta visión vio a Ed empalado, y de pie sobre él la monja demoníaca, Balak. El demonio la había estado acechando en sus visiones, e incluso manifestándose en su casa, antes del caso Enfield. La presencia de Balak en Londres no era una coincidencia. El demonio había orquestado todo para atraerlos allí, para atacarlos y destruirlos. El punto de inflexión. Ed reprodujo 2 grabaciones al mismo tiempo. Una grabación, la voz de Bill Wilkins hablando a través de Janet. La otra parecía en blanco, pero ocultaba un mensaje. Al reproducirlas juntas, los sonidos confusos formaron una frase coherente. ¡Ayúdame! ¡No me dejará ir! Era el verdadero ruego de Bill, enmascarado por el demonio. Era la prueba final. La actividad poltergeist era una cortina de humo. Bill Wilkins no era el villano, era la primera víctima.
Lorraine, armada con esa comprensión, decidió confrontar al verdadero enemigo. Tuvo una realización súbita. En una visión anterior, en desafío, había exigido el nombre del demonio. El demonio, arrogante, se lo reveló y ella lo garabateó en su Biblia. Corrió a buscar el libro, repasó las páginas con los dedos y allí estaba, entre los versículos: B-A-L-A-K. En demonología, conocer el nombre es tener poder. Era el arma que le dieron sin saberlo. Esta revelación llegó en el momento crítico. De vuelta en Enfield, todo alcanzó el clímax violento. Un rayo había partido un árbol, dejando un tronco afilado y dentado idéntico al objeto de la visión. Janet estaba poseída, atrapada dentro de la casa, y Balak se preparaba para el movimiento final. El demonio intentaba obligar a Janet a suicidarse por la ventana rota hacia el tronco abajo. Era la recreación de la premonición con Janet como víctima. El objetivo final quedó claro: reclamar un alma y destruir a Lorraine. El enfrentamiento final tuvo lugar en una noche oscura y tormentosa. La casa en la calle Green estaba asediada por la lluvia torrencial y los vientos violentos. Ed Warren, al darse cuenta de que Janet estaba en peligro mortal, entró a la fuerza en la casa cerrada justo a tiempo para verla tambaleándose al borde de la ventana rota del segundo piso. Él trepó a la repisa tras ella, agarrándola justo cuando estaba a punto de caer. El demonio, en su furia, contraatacó, debilitando la estructura misma de la casa. El marco de la ventana se astilló y Ed se encontró aferrándose desesperadamente a una cortina andrajosa, sosteniendo a Janet con una mano, mientras el tocón de árbol irregular esperaba abajo, reflejando perfectamente la premonición de Lorraine. Lorraine, habiendo descubierto el nombre del demonio, corrió hacia la casa y subió las escaleras. Llegó al dormitorio para encontrar a su esposo a punto de caer a su muerte. La misma escena de su visión desarrollándose ante sus ojos. Pero esta vez, ella no era una observadora indefensa. Estaba armada con lo único que el demonio temía. Enfrentando a la entidad malévola que se manifestó ante ella en su aterradora forma de monja, Lorraine se mantuvo firme. La habitación se enfrió, el aire denso con el odio palpable de Balak, pero la fe de Lorraine fue un escudo contra su terror. Con una voz llena de autoridad justa, ella confrontó al demonio directamente. Tu nombre es Balak. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te condeno de vuelta al infierno. En el momento en que se pronunció el nombre, el poder del demonio se hizo añicos. Retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico, su forma parpadeando y contorsionándose en agonía. El control que tenía sobre la casa, sobre Bill Wilkins y sobre Janet se rompió. El nombre era una llave que abrió su prisión, forzándolo a salir del plano mortal y de regreso al abismo de donde vino. Cuando Balak fue vencido, su poder se disipó. El espíritu de Bill Wilkins, finalmente libre, pudo cruzar, su presencia atormentada abandonando la casa para siempre. Janet se desplomó, su cuerpo finalmente suyo de nuevo. La terrible experiencia había terminado. Ed, con la influencia del demonio desaparecida, encontró la fuerza para empujarse a sí mismo y a Janet de vuelta a la seguridad de la habitación. La tormenta afuera pareció amainar en el mismo instante, la lluvia cediendo, mientras una paz frágil descendía sobre la casa. La batalla se ganó, no por la fuerza, sino por la fe, el conocimiento y el coraje para enfrentar un mal antiguo y llamarlo por su nombre. Inmediatamente después, un silencio profundo y desconocido cayó sobre 284 Green Street. Los golpes cesaron, las voces se desvanecieron, y el peso opresivo que había sofocado a la familia durante tanto tiempo finalmente se levantó. La familia Hodgson, golpeada pero entera, finalmente pudo respirar de nuevo. Los Warren se marcharon, dejando atrás a una familia que ahora tenía que reconstruir sus vidas en las tranquilas ruinas de su guerra sobrenatural. La atención del mundo siguió adelante,
Los reporteros e investigadores empacaron, dejando a los Hodgson para que encontraran su propia versión de la normalidad en una casa que ahora guardaba los fantasmas silenciosos de la memoria, en lugar de los ruidosos fantasmas de la malicia. La partida de los Warren marcó el fin del terror agudo, pero los ecos del embrujo persistieron durante años. La familia continuó viviendo en la casa por algún tiempo después, y aunque la actividad violenta y demoníaca cesó, siempre hubo la sensación de que la casa recordaba. La experiencia dejó una marca indeleble en todos ellos, especialmente en Janet, quien había estado en el epicentro de la tormenta. El trauma de su posesión y el escrutinio público que soportó la seguirían hasta la edad adulta, una sombra que nunca se desvaneció por completo. El poltergeist de Enfield se convirtió en un capítulo definitorio de su vida, una historia que era tanto suya como no suya. Para Ed y Lorraine Warren, el caso de Enfield se convirtió en una de sus investigaciones más famosas y personales. La confrontación con Valak fue un claro recordatorio del mal poderoso e inteligente al que a menudo se enfrentaban. Al regresar a casa, Ed tomó el juguete zoótropo del hombre torcido, uno de los pocos artefactos del caso, y lo colocó en su museo de lo oculto. Lo puso en un estante, contenido de forma segura entre otros objetos malditos y embrujados. Sirvió como un trofeo de su victoria y un sombrío recuerdo de la batalla que habían librado. Era un pedazo tangible de la pesadilla, ahora encerrado detrás de un cristal. La historia del poltergeist de Enfield, sin embargo, nunca terminó realmente. Se convirtió en un elemento permanente en los anales de la tradición paranormal, interminablemente debatido por creyentes y escépticos por igual. La casa en Green Street todavía está en pie, un monumento silencioso al terror que una vez se desarrolló dentro de sus paredes. Y en el Museo de los Warren, el zoótropo del hombre torcido se sienta en la oscuridad, un juguete silencioso que guarda el recuerdo de una melodía demoníaca. El silencio sugiere que si bien una batalla puede ganarse y un demonio puede ser desterrado, el mal es paciente. Simplemente espera en las sombras otra oportunidad, otra familia, otra casa que respira en la oscuridad.